justificación es el acto de amor y misericordia de Dios que busca reconciliar a la humanidad con Él. Por eso no se basa en las obras del hombre, sino en la obra de Cristo en la cruz. Para abordar este trabajo se hará en el capítulo específico. El primero aborda la doctrina de la justificación desde el dato bíblico, junto con los padres de la Iglesia. Posteriormente, un segundo capítulo que presenta el planteamiento de Lutero y la respuesta de la Iglesia con el Concilio de Trento, para terminar con una reflexión sistemática actual. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24, nos dice que somos perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús nos ha rescatado. La comprensión de la justificación se entiende primero como una declaración legal por la cual Dios declara justo al pecador. Esto conlleva a una auténtica transformación profunda en la vida del individuo. El fin de la justificación es reconciliar al hombre con Dios y hacerlo partícipe de la vida divina. Pero para comprender este proceso es necesario que vayamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se habla de la justificación como tal, sino de la justicia de Dios. Es una justicia salvífica. Dios hace al hombre justo cuando lo libera. Esta justicia, que en un primer momento está destinada solo al pueblo de Israel, a través de esa alianza que Dios hace con él, ya en el segundo y tercer libro de Isaías se va a universalizar. Esta justicia de Dios será para todo hombre de buena voluntad que escucha el mensaje de Dios. Al respecto es significativo el texto de Oseas, del capítulo 2, versículos 21 al 22, que dice: yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión, te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Luego, en el Nuevo Testamento, Pablo será el autor que más habla de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios a la alianza. Esta se ha manifestado en Cristo Jesús, que busca ¿qué? Salvar al pecador. Y esto se da a través de un encuentro. Y esa justificación se opone y vence al pecado. Así, como recuerda Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, que Jesús se ha hecho pecado por nosotros para que nosotros viniéramos a hacer justicia de Dios en él. A través de tantos siglos y años de polémica en la exposición de esta doctrina de la justificación, la Iglesia condensa esta doctrina en una premisa muy importante, y es lo que hemos buscado a lo largo de esta investigación. ¿Cómo puede el individuo apropiarse de la justicia divina, y qué dice esto a la humanidad? En otras palabras, se trata de qué es lo que el hombre tiene que hacer si quiere tener una relación con Dios a través de Cristo. Esto cubre también cuáles son las presuposiciones y las consecuencias de este acontecimiento. Pero para acercarse con estas preguntas a Pablo, es decir, preguntarle al apóstol cómo pueden los seres humanos entrar en esta relación viva y salvadora con Dios, Pablo no responde de entrada de una vez qué es lo que el hombre tiene que hacer, sino hace un planteamiento, y luego el hombre, a la medida que vaya a entrar en esa relación con Dios, es como va a entrar en la amistad. Y esto lo expone Pablo a lo largo de su carta, principalmente en la carta a los Romanos. De esta manera, el hombre es insertado en la vida de Cristo y comparte su muerte y resurrección. La unión con Cristo se expresa en una vida marcada por la santidad y la obediencia. La justificación, en este sentido, no es el punto final, sino un punto de partida que nos lleva a tener una vida nueva en Cristo. El creyente, a ser justificado, es llamado ¿a qué? A vivir conforme a los designios de Dios en el mundo. En concreto, la justificación, en cuanto a metáfora aplicada a la salvación, tiene también su origen en el procedimiento judicial
judicial por el que se emite un veredicto de absolución. En la carta de Pablo a los romanos, el autor presenta una perspectiva radical y dice que tanto judíos como gentiles son pecadores y están necesitados de la justicia de Dios, ya que el Antiguo Testamento enseñaba que ningún hombre era justo ante Dios. Esto se puede ver en el Salmo 143, y que nadie por sí mismo podía alcanzar la salvación. Por eso Isaías dice que se espera un justificador, que será nuestro Redentor futuro. En este sentido, Pablo subraya que la justificación tiene lugar por la fe en Cristo. Pablo nos recuerda que si el pueblo de Israel, con su ley, con sus preceptos, no pudo lograr la salvación definitiva, Cristo sí es la garantía de nuestra salvación. Dice Pablo que nos hemos hecho justos gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, que se muestra desde un primer momento como favor, como benevolencia, que busca relacionarse con el hombre. Y esto pues, se lleva a cabo a través de la redención de Cristo Jesús. Por eso también es importante acotar que Pablo utiliza el término apolutrosis, que es como en tiempo de Pablo, en este contexto judaizante, se debía pagar la deuda, y esto bien la podía incluso pagar otra persona que no fuese directamente el que había cometido el acto. En este sentido, Cristo Jesús es el que paga toda esa deuda por cada uno de nosotros. Avanzando, los padres apostólicos y primeros apologetas se mantienen en el mismo orden del dato bíblico. Posteriormente, los padres latinos, concretamente San Agustín, Santo Tomás de Aquino, definen la justicia de Dios cuando afirman que se llama justicia de Dios no solo aquella por la que Dios es justo, sino también por medio de la cual justifica al hombre. En este sentido, San Agustín afirma que fuimos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo en la cruz. Luego, los que no se salvan por ella, ora porque no han podido oír la predicación. Para San Agustín, tienen claro que ya hemos sido justificados en Cristo Jesús, pero también oran por aquellos que no creen, que no tienen presente la palabra de Dios y en consecuencia no la ponen en práctica. Santo Tomás de Aquino analiza en detalle que la justificación del pecador se ordena en el bien particular del individuo, que lo lleva al fin último, a ese encuentro con el supremo bien que es Dios. En este sentido, pues la gracia es un don divino que transforma y eleva al hombre, lo capacita para vivir una vida ¿de qué? Una vida de virtud, una vida de santidad, y lo lleva a una unión con Dios. Ahora bien, los reformadores, ya avanzando en la historia de la Iglesia, en los siglos, por razones que tienen que ver con la transformación de la doctrina, se acogen de nuevo a Pablo y leen en un sentido original y entienden que la justificación es la declaración de justo. Afirma que Lutero, que el hombre solo puede recibir la salvación, que no está en sus manos, sino en Dios por la fe. La justificación ha de consistir, por consiguiente, la acción por la que Dios, en vez de imputar al ser humano su pecado, le imputa la justicia de Cristo. Se trata, pues, ante todo, de una declaración en virtud de la cual Dios tiene por justo al que era y continúa siendo pecador. Es importante señalar, y luego al final se va a hacer una diferencia en que el planteamiento de Lutero dice que sí, que el hombre es justificado, pero se le imputan los méritos de Cristo, es decir, solo externamente se le aplica la justicia de Cristo al hombre, pero el hombre dentro de sí continúa siendo pecador y no dejará de serlo nunca, dice Lutero. Es decir, que la cooperación humana a la voluntad del hombre no tiene nada que ver. Entonces esto se ve como solo algo impuesto, pero en sí el hombre no coopera en esa obra de salvación que desde el comienzo de la humanidad Dios quiere con el hombre. Por eso él dice que el hombre es pecador y seguirá siendo. Por eso cuando se le da el calificativo de justo, Lutero considera esto
definición de lo que es la justificación para él. En esta perspectiva, pues, el Concilio de Trento responde a los planteamientos protestantes y dice el Concilio de Trento en su decreto de la justificación que la justificación es algo más que un simple perdón de pecados, es una santificación y renovación interior del hombre. Por ella, el hombre se hace o pasa de ser enemigo a ser amigo de Dios. ¿Y heredero de qué? De la vida eterna. El concilio elimina una simple imputación de los pecados que no conduce a una radical transformación. Por tanto, remisión y santificación son dos aspectos inseparables de la justificación. Por otra parte, siguiendo la enseñanza de los santos padres, el concilio destaca las causas de la justificación. La causa final de la justificación es la gloria de Dios y de Cristo en la vida del hombre, la vida personal de cada uno. Así que el don de su justicia en el hombre tiene como consecuencia la renovación interior. Como se ve, el concilio enfatizó que la justicia es un proceso gradual, una renovación interior, infundida por la gracia de Dios. Es una iniciativa de Dios que libera al pecador del pecado y lo convierte en hijo de Dios. Se reafirmó también la necesidad de la cooperación a través de la fe y de las obras para que el hombre pueda perseverar y pueda obtener la vida eterna. No obstante, todo esto se ve como una lucha, pero que no la hace el hombre solo, sino que siempre tiene el auxilio divino y que en Cristo Jesús ya ha sido dado. Por eso es un proceso constante de conversión, ciertamente rechazando al mal, se abraza la santidad como meta definitiva y Dios, hay que resaltar que Dios es el que tiene la absoluta iniciativa, así como la tuvo en la creación, en la encarnación de su Hijo, así la tiene para la justificación del hombre. Ratzinger señala con énfasis que la justificación no es una pura declaración legal, como ya lo hemos visto a lo largo de esta presentación, sino una verdadera transformación interior que se realiza en la fe. La confianza en Cristo abre la puerta a una nueva existencia orientada a la verdad, la libertad y el amor auténtico. En este sentido, vemos que la justificación no es producto de méritos humanos, en tal sentido que si yo hago más, el Señor me da más, sino en un don inmerecido de la gracia, Dios que transforma radicalmente al individuo. En este sentido, vemos que el hombre se presenta ante Dios con una condición marcada por la fragilidad y el pecado, entendido no solo como errores, sino como una ruptura profunda con el designio divino. Esta condición limita la capacidad para alcanzar la vida plena y una auténtica transformación. Con este trabajo se quiere reafirmar que la justificación del pecador tiene su fundamento en la reconciliación de Dios que se ha llevado a cabo a través de su Hijo. Él se ha hecho pecado por nosotros, como ya lo decíamos al comienzo, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en Él. En la muerte de Cristo queda condenado el pecado de toda la humanidad y en su muerte hemos muerto para que todos podamos vivir con Él. Por ello, la resurrección, Jesús comienza una nueva vida, no solo para Él, sino también para nosotros, los que creemos en Él. Todo esto que se ha abordado tiene un alcance en los últimos años, al final del siglo XX, en la comprensión y unidad cristiana respecto a la justificación, con la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación que firman la Iglesia Católica y la Federación Luterana. Tanto luteranos como católicos compartimos una única meta de confesar que Cristo es nuestro justificador, que es nuestro mediador, a través de quien Dios se ha dado a sí mismo en el Espíritu Santo y da todos sus dones. Además, la declaración reconoce también el papel complejo del pecado y de la gracia. Dios no solo perdona, sino que transforma al pecador, habilitándolo para vivir conforme a su voluntad, lo que implica una cooperación humana soberanamente asistida. De igual modo se manifiesta que juntos confesamos en lo que atañe a su salvación. El ser humano depende enteramente de la gracia redentora de Dios. La justificación es obra de la gracia de Dios.
Según la enseñanza luterana, el ser humano es incapaz de contribuir a su salvación, porque en cuanto pecador se opone activamente a Dios y a su acción redentora. Los luteranos no niegan que una persona pueda rechazar la obra de la gracia, pero aseveran que solo puede recibir la justificación pasivamente, lo que excluye toda posibilidad de contribuir a la propia justificación sin negar que el creyente participa plena y personalmente en su fe que se realiza por la palabra de Dios. Al respecto, se entiende la fe como un don del Espíritu que declara al creyente justo a Dios, una fe que obra en la caridad. Como conclusión, la finalidad de la justificación es transformar a los hijos de Dios en portadores de la gracia divina. Cada uno de nosotros debemos ser portadores de esa gracia divina. Que seamos hombres que reflejemos la verdad en medio de un mundo que pone muchas leyes, mucho legalismo. Nosotros debemos presentarnos justos de cara a Dios que Él se ha dado por cada uno de nosotros. Y esto se presenta no solo como un concepto teológico, sino como un motor de transformación individual, incluso social, que supera todas las estructuras, brindando una fuerza para que nosotros nos comprometamos como futuros pastores en el anuncio del reino de Dios. Esta investigación que se ha hecho, tanto para mí como para cada uno de ustedes, debe ser un llamado a la esperanza, a una confianza en que la santidad, las virtudes siguen siendo luz en medio de un mundo que rechaza a Dios. Y en todas estas complejidades, Dios es el que tiene la iniciativa y quiere que nosotros seamos justos ante las